Dictadura Militar Argentina, presentado por Sofía Montoya Correa, Sara Ortiz Espinosa y Simón Jiménez Santos. Los temas a tratar serán los siguientes: introducción, derechos humanos y violaciones a los mismos, economía durante la dictadura y causas y consecuencias. Introducción. El 24 de marzo de 1976 inicia el proceso de reorganización nacional o la dictadura militar argentina. Esta fue una dictadura cívico-militar que impuso el gobierno argentino hasta 1983. Este fue llevado a cabo por las Fuerzas Armadas, sectores empresariales y la Iglesia Católica. La dictadura militar argentina fue la más atroz de la historia del país. Esta se caracterizó por conformar un gobierno autoritario y por el terrorismo de Estado, el cual asesinó a más de 30.000 personas, las cuales fueron registradas como desaparecidas al no saberse su paradero. Entre otras consecuencias, además, incrementó la pobreza hasta un 30% de la población. Antes del golpe de Estado, el nivel de pobreza era de un 10%. Este golpe de Estado terminó siendo bautizado por el pueblo como el proceso, ya que debido a la gran cantidad de atrocidades que se llevaron a cabo durante este tiempo, nunca se tuvo en cuenta un concepto acertado de reorganización nacional, ya que se lo tomaban como que dicho proceso solo constaba de hacer una limpieza y asesinar a las personas que no tenían la suficiente capacidad para sostenerse de manera prometedora en el país. Aparte, se veía claramente cómo existían las jerarquías dentro de los procesos legales y judiciales, es decir, que los que tuvieran más poder económico eran tomados en cuenta. En cambio, las personas de bajos recursos solo se limitaban a hacer lo que les ordenaban desde arriba. Derechos humanos y violaciones a los mismos. Tras iniciar el PRN, el gobierno militar inició una persecución en la cual interrogó, torturó, ejecutó a miles de personas en centros de detención clandestinos. Comienza dicho proceso en el cual disolvió el Congreso, se suspenden las libertades ciudadanas y se establece la pena de muerte y se remueve la Corte Suprema de Justicia y se conformó un órgano de censura en los medios de comunicación. Muchos bebés recién nacidos fueron secuestrados para ser entregados a familias militares o a personas afectadas por la dictadura. Debido a estos secuestros, se formó un grupo clandestino de residencia llamado Madres de la Plaza de Mayo, la cual conformaba madres, esposas y abuelas, las cuales buscaban respuestas sobre los bebés desaparecidos. En el año 1981, Vildea de residencia de Roberto Vileoa, quien solo ejerció dicho cargo desde marzo hasta diciembre, debido a que fue destituido por la Junta Militar Paramilitar para darle el cargo a Carlos Lacoste y luego Leopoldo Galtieri, quien llevó a cabo la Guerra de las Malvinas. Uno de los principales protagonistas de esta dictadura fue Jorge Rafael Videla, quien gobernó entre los años 1976 y 1981. Conformó un gobierno el cual impulsó las gran mayores violaciones de los derechos humanos. Luego de su caída fue condenado a la cárcel por los numerosos crímenes cometidos durante su gestión. Algunos de los derechos que violaron durante su gestión y toda la dictadura fueron: derechos a la vida, derecho a la garantía de defensa, derecho al trato humano, derecho a la democracia y derecho a la libertad de opinión. Finalmente, en 1983, luego de perder la Guerra de las Malvinas, se llamaron a las elecciones, las cuales ganó Rafael Alfonsín, quien su forma de gobierno puso fin a este sufrimiento. Economía durante la dictadura. Entre 1976 y 1981, Argentina estuvo atravesada por profundas transformaciones a nivel económico y social, operadas en gran parte a través de la aplicación de una política económica sumamente contradictoria. El carácter contradictorio de dicha política se debió, en lo esencial, a las pujas desatadas en el seno del elenco gubernamental del denominado Proceso de Reorganización Nacional, entre las distintas facciones que componían la corporación militar y entre la fracción nacionalista y proindustrialista de las Fuerzas Armadas y el equipo económico liderado por José Alfredo Martínez de Oz, quien preconizaba la aplicación estricta del mentado principio de subsidiariedad del Estado. Las primeras medidas económicas de la dictadura fueron congelamiento de los salarios de los trabajadores, eliminación del control de precios,
eliminación de las paritarias, desconocimiento de los convenios colectivos de trabajo, reducción de aranceles a la exportación, reducción para las retenciones agropecuarias y devaluación para disminuir la presión inflacionaria. Con el apoyo de López Rega, Rodrigo decretó una serie de medidas económicas muy cuestionadas, entre ellas una devaluación del peso que osciló entre el 100 y el 160%. El precio de la gasolina se incrementó un 181% y el del transporte un 75%. En la práctica, estas medidas supusieron un fuerte recorte de poder adquisitivo de los salarios, mientras que las exportaciones agropecuarias salieron beneficiadas. La inflación se incrementó bruscamente, causando una grave crisis política. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito del contexto social y político de esta dictadura militar argentina. Juan Domingo Perón fue derrocado en 1955, 3 meses después de una masacre en la Plaza de Mayo. A partir de ese momento se alternaron varios gobiernos de facto con otros electos, sin que la inestabilidad desapareciera. Los partidos peronistas además estuvieron prohibidos durante muchos años. La Guerra Fría. En esa época el mundo se encontraba inmerso en la llamada Guerra Fría, que enfrentaban sin usar las armas a los Estados Unidos y la Unión Soviética. La Revolución Cubana y el ascenso al poder de Castro había alentado a los movimientos izquierdistas en el continente. Estados Unidos trató de que la revolución no se extendiera. La manera de hacerlo fue apoyar, ya fuera abiertamente o indirectamente, los golpes militares contra los gobiernos que consideraba procomunistas. Para 1973, todos los países del Cono Sur, excepto Argentina, eran dictaduras militares. María Estela Martínez de Perón regresó de su exilio en 1973 y se mostró dispuesta a presentarse de nuevo a las elecciones. Sus gobiernos anteriores habían tenido un marcado carácter populista, pero el del 73 se caracterizó por su acercamiento a los militares. El fallecimiento de Juan Domingo Perón en 1974 se convirtió en un nuevo elemento para la desestabilización del país. Dentro de su movimiento existían varias facciones y buena parte de las Fuerzas Armadas no aprobaba su situación por Isabelita, su viuda. María Estela Martínez de Perón, su nombre real, recibió presiones para que dejara el cargo, pero se negó a hacerlo. José López Rega. Este señor es llamado por algunos historiadores el Rasputín argentino. Su influencia sobre Isabelita Perón fue innegable y tuvo un papel fundamental en los acontecimientos posteriores. Rega fue el causante de la renuncia de Helbart, ministro de Economía de Perón, lo que causó que la burocracia sindicalista se fortaleciera. Esto coincidió con una intensificación de la violencia. Los problemas aumentaron cuando Celestino Rodrigo fue nombrado nuevo responsable de la economía nacional. Estrategia Nacional Contrainsurgente. La presidenta solicitó en septiembre de 1975 una excedencia temporal por razones de salud. Su puesto lo ocupó el senador Ítalo Luder, quien reforzó el poder de los militares. Una de sus primeras decisiones fue dar la orden de aniquilar a los guerrilleros, creando un Consejo Nacional de Defensa controlado por el ejército. Las Fuerzas Armadas procedieron a dividir el país en 5 zonas militares. Los encargados de cada una de ellas tenían poder absoluto para ordenar las acciones represivas que consideraban necesarias. Luder además decretó el adelanto de las elecciones previstas para marzo de 1977. La nueva fecha prevista fue la segunda mitad de 1976. Según los historiadores, en ese periodo se produjo una reunión dirigida por Jorge Rafael Videla, comandante en jefe del ejército, con otros altos mandos y la participación de asesores franceses y estadounidenses. En este encuentro aprobaron en secreto la Estrategia Nacional Contrainsurgente, que prescindió a las garantías del Estado de Derecho en la lucha contra la insurgencia. El propio Videla declaró durante una conferencia de ejércitos americanos celebrada el 23 de octubre de 1975 que, si es preciso, en la Argentina deberán morir todas las personas necesarias para lograr la paz del país. Por último, les voy a hablar del intento de golpe de Estado. Isabelita Perón volvió a la presidencia en octubre de ese mismo año. 2 meses después, el 18 de diciembre,
se produjo un intento de golpe de Estado por parte del sector ultranacionalista de las Fuerzas Aéreas. El levantamiento, durante el que se ametralló la Casa Rosada, resultó fallido. Sin embargo, sí triunfó en su objetivo de desplazar de su cargo al comandante de las Fuerzas Aéreas, Héctor Fautario. Este era el último militar que apoyaba a la presidenta y además el principal obstáculo para que Videla tomara el poder. Durante la Nochebuena de ese año, Videla se dirigió a las Fuerzas Armadas y lanzó un ultimátum a Isabel para que ordenara el país en 90 días. En febrero, Viola planificó los siguientes movimientos para dar el golpe, como la detención clandestina de opositores bajo la acusación de acciones antisubversivas. Hola, yo soy Sofía y les voy a hablar un poquito de las causas y consecuencias de la dictadura militar argentina. Comenzaré por las causas. La dictadura, instaurada en 1976, fue la última de una serie que comenzó en 1930 y que continuó con los golpes de Estado realizados en 1943, 1955, 1962 y 1966. Todo esto había creado una sociedad acostumbrada a la intervención del ejército en la vida pública. Según los datos aparecidos, el golpe de Estado de 1976 se había estado planeando desde hace más de un año. Los documentos demuestran que, por ejemplo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos conocían las intervenciones de los golpistas 12 meses antes de que actuaran. Actividad armada de grupos izquierdistas. Nacidos del seno del peronismo, los montoneros realizaron un gran número de ataques armados durante la década de los 70. En los años previos al golpe se habían radicalizado, acercándose cada vez más al ERP. Según los historiadores, a principios de 1976 se cometía un asesinato político cada 5 horas. Aunque no todos eran realizados por organizaciones de izquierda, lo cierto es que la violencia política representaba un gran factor de inestabilidad, a lo que había que unir las crecientes manifestaciones obreras. El ejército había reaccionado en febrero de 1975, cuando, el día 5, comenzó el operativo Independencia. Se trataba de una intervención militar que pretendía acabar con los guerrilleros apostados en la selva de Tucumán. En octubre de ese año, el país fue dividido en 5 zonas militares, desatando una ola de represión. Las acciones del ejército no se limitaron a los miembros del ERP y montoneros, sino que también afectaron a partidos políticos, estudiantes, religiosos o activistas populares. En la práctica desarrollaron un terrorismo de Estado que fue el antecedente de las actuaciones que luego la dictadura llevaría a cabo. La AAA. Otro de los factores que contribuyeron a la desestabilización del país fue la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, una organización de derechas que apoyaba al ejército. La AAA también había surgido de las filas del peronismo y contaba con miembros de la Policía Federal y de las Fuerzas Armadas. Se calcula que causó la desaparición y muerte de casi 700 personas, en teoría vinculadas a movimientos de izquierda. Este grupo paramilitar fue desmantelado poco antes del inicio de la dictadura. A partir de este momento fue el propio gobierno militar el que asumió sus objetivos y parte de sus métodos. Crisis económica. Entre la inestabilidad y la gestión del gobierno, Argentina tenía un gran problema de inflación. Además, se encontraba al borde la suspensión de pagos internacionales. Para intentar solucionar los problemas, en 1975 la moneda fue devaluada y se decretó un gran tarifazo. Otra de sus causas fueron las llamadas de los grandes empresarios. Algunas de las grandes empresas privadas habían pedido directamente la intervención del ejército. En parte del sector acusaban al gobierno constitucional de ser sovietizante. Doctrina de la Seguridad Nacional y Plan Cóndor. El golpe de Estado en Argentina y la consiguiente dictadura también se enmarca en el contexto internacional. En plena Guerra Fría, Estados Unidos mantenía un concepto en sus relaciones exteriores llamado por los expertos Doctrina de la Seguridad Nacional. Mediante esta fórmula, Estados Unidos alentaba o apoyaba que los militares tomaran el poder en aquellos países latinoamericanos con gobiernos izquierdistas. Uno de los centros en los que se prepararon los militares fue la Escuela de las Américas, por donde pasaron buena parte de los dictadores de la época.